noches, amados. Aquí ya son más de las 9 de la noche. Estamos desde Paulínia, San Paulo, Brasil, transmitiendo al vivo una reunión más para poder estar juntos en la presencia del Señor, de poder compartir una preciosa palabra, la palabra del Señor a través de la serie que habíamos dado una pausa, interrumpimos y bueno, estamos dando continuidad a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Ese es el nombre de la serie y quiero dar continuidad. Yo tenía programado algo, una enseñanza siguiendo la secuencia, pero bueno, algo pasó durante el día de hoy. El Señor empezó a hablarme con la palabra, me empezó a hablarme, Dios mío, y encontré un manantial de sabiduría y de revelación. Mis amados, encontré un manantial de sabiduría, de revelación, de promesas, de enseñanzas. Así que voy a tener que seguir en la dirección del Espíritu Santo. Es bueno que nosotros siempre tengamos una agenda, una programación. Es bueno que haya orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? No es un Dios de confusión. Pero hay ciertas veces que el Espíritu Santo te indica algo, lo que uno necesita estar flexible y obedecer a lo que el Señor manda. Entonces yo había planeado hablar sobre este tema, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Iba a seguir con esa secuencia, iba a hablar sobre los beneficios de guardar la palabra en nuestros corazones y las tristes consecuencias cuando uno no lo hace. Solo que el Señor me hizo detener en una frase: yo conozco tus obras. ¡Wow! Cuando yo me puse a estudiar sobre ese tema, sobre las obras, yo conozco tus obras, descubrí algo muy interesante. Entonces vamos a pedir que el Espíritu Santo traiga revelación a nuestros corazones, que nos dé predisposición a aprender, a escuchar, a sumergirnos en ese océano, ese río caudaloso, ese manantial de vida. No sé cómo describirlo, lo que es la palabra de Dios, cuando nosotros necesitamos de poder sumergirnos en ese río de Dios y poder llenarnos de la vida de Dios, de todo aquello que Él tiene para nosotros, su plenitud, la plenitud de vida que hace que nosotros cada día nos enamoremos más de su presencia. Amados, clamemos: bendito sea el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma cuenta de este lugar. Yo tomo autoridad sobre esta plataforma y declaro que todo ataque del enemigo, todas las obras infructuosas de las tinieblas, que caigan por tierra en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que tu presencia fluya, que llegue a nuestros corazones, Padre, que haya un fluir del Espíritu Santo. Señor, yo declaro en la autoridad que tiene el nombre más poderoso que existe en el universo, que no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Padre, dice tu palabra, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Padre, declaramos esta promesa en nuestras vidas. No tenemos ningún pacto ni compromiso con la agenda del hombre, ni con la mente natural, ni con nada que nosotros podamos distraernos, Señor Jesús, ni nos pueda sacar de tu propósito. Declaramos que Jesucristo es el Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, mis amados, gloria a tu nombre. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, vamos a comenzar. Yo conozco tus obras. ¿Cuáles son las obras que estamos edificando? ¿Qué obras estamos siguiendo, amados? Quiero que reciban esta palabra de Dios porque es poderosísima. Apocalipsis capítulo 3. Habíamos hablado en la lección anterior, dice que son pocas tus fuerzas son pocas, ¿no? Así que yo conozco tus obras. Esa es la continuación de la lección anterior. Yo inclusive he creado una playlist que estamos justamente compartiendo esta serie en la iglesia de Filadelfia para que usted no se pierda ninguna. Son varias enseñanzas. No sé cuándo vamos a terminar, pero sé de que Dios tiene mucha palabra. Es lo que Dios está diciendo en este momento, en el tiempo del fin. Escuche bien, Apocalipsis capítulo 3.
comenzamos leyendo sobre, estamos haciendo un estudio de las iglesias, ¿no? Pero específicamente de la iglesia de Filadelfia, que tiene algo muy profundo para enseñarnos los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios dice así, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Escuche bien. Yo conozco tus obras. Gloria a tu nombre, Señor. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Gloria a tu nombre, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a tu nombre, Jesús. Escucha bien, versículo 8. Yo conozco tus obras. Y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Jesús se presenta, vamos a hacer solo un pequeño resumen, para todas las iglesias del Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, se presenta con una credencial, con sus atributos, con las características que lo distinguen. En una iglesia se presenta de una forma, en otra se presenta de otra forma. Aquí a la iglesia de Filadelfia, Él se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Aquel que tiene la llave de David, que abre las puertas, dice, que ningún hombre puede cerrar, que abre, dice la puerta, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y se presenta con este mensaje para el ángel de la iglesia en Filadelfia. Todos tienen muchos comentaristas, estudiosos de la Biblia, tienen diferentes interpretaciones sobre quién es el ángel. Probablemente dice que es el pastor de la iglesia de aquella. Es verdad, cada iglesia que tiene su hombre de Dios, su pastor, su encargado, su responsable, él es el ángel de la iglesia, ¿no? Normalmente, comúnmente se entiende que el ángel de la iglesia es el pastor que cuida de cada iglesia. Entonces, cada uno de los comentaristas da una interpretación sobre este tema, quién es el ángel de la iglesia. No me puedo distraer ahora en eso. Quiero destacar una palabra que es de mucha edificación para este tiempo, y es algo que llamó mucho mi atención, y dije, pues no puede ser justo que yo solamente haga un breve comentario o que deje de lado esto que es tan importante hablar. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Escucha bien, qué poderoso que es esto. Me puse a hacer un estudio, a reflexionar sobre el tema de las obras. ¿Qué pasa? Que hay un pequeño conflicto teológico que en los tiempos que vivimos, desde hace un buen tiempo, yo diría que la iglesia se ha tropezado con esa palabra de las obras, porque supuestamente hay algunos textos en la Biblia, por no decir varios textos, que hablan, no es por obras, sino por gracia, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, es muy importante que entendamos a qué se refiere cuando se habla de salvación, se usa esta palabra, la palabra obra. Se encuentra en la Biblia más de 245 veces, encontrando en la Reina Valera 95. He hecho un estudio y es sorprendente. Yo solo te voy a citar aquí textos de las Escrituras, nada más
que del Nuevo Testamento. No voy a hablarte del Antiguo Testamento. Solo te voy a mencionar lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento sobre el tema de las obras. Sucede lo siguiente, que hay como un conflicto teológico, hay un choque, y nuestros paradigmas, los conceptos que nosotros hemos incorporado en nuestra vida de fe, donde tenemos un cierto rechazo a la palabra obra porque no es por obras, dice, sino por su misericordia, sino por su gracia y por su verdad. Pasa lo siguiente, que existen obras que nosotros debemos hacer. La fe sin obras es muerta, dice el Señor. Y todos nosotros un día vamos a rendir cuenta delante del tribunal de Cristo y vamos a rendir cuenta de las obras que hicimos. Ese es el problema, que hay mucha palabra que habla sobre la importancia de que nosotros realicemos buenas obras. Las buenas obras son un fruto de nuestra salvación. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces nuestra vida se transforma con el poder de Dios. Al arrepentirnos, todas las obras muertas del pecado, de la ley, de las tinieblas, se tornan infructuosas. Y nosotros comenzamos a andar en el camino del Señor. Y el amor por Jesucristo, el amor por la verdad y el llenarnos con su palabra, eso nos lleva, nos guía de una forma espontánea, natural, sin esfuerzo, a que nosotros practiquemos las buenas obras que el Señor espera de nosotros. La Biblia dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y así el nombre de Jesús sea glorificado. Mateo capítulo 5, versículos 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Vamos a profundizar un poco. ¿Qué es lo que es correcto? ¿Dónde está el equilibrio en este choque teológico? Porque la palabra obras ha creado una connotación, en cierta forma, negativa. Y mucha gente lo rechaza y queda, como no es más por obra, todo es por gracia, el Señor me va a perdonar de cualquier puedo hacerlo ciertamente lo que se me da la gana. Y eso es el problema que surge en el cuerpo de Cristo, en la iglesia cristiana de los días de hoy. La gente como que ha bajado ha bajado la guardia, se ha relajado un poco y se ha olvidado de las consecuencias nefastas y terribles de nosotros practicar las obras de las tinieblas. Veamos cuáles son las obras del Señor. Veamos cuáles son las obras del Padre que hacía Jesús. Vamos a ver aquí cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas. Cuáles son las obras de la ley. Y cuál es la obra que supuestamente nosotros debemos edificar. Todos nacimos para edificar una obra. Voy a leerte mucha palabra, así que te pido, por favor, tú vas a tener que correr para poder anotar los versículos. Amado, Jesús, escucha bien lo que te voy a decir. Jesús le dice esto a todas las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo conozco tus obras. A la iglesia de Laodicea fue mucho más duro. Que no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Y por cuanto eres tibio, yo vomitaré de tu boca. A cada iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira, de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Laodicea, todas las iglesias el Señor le va dando, le dice la misma cosa. Y se presenta con una credencial, le dice: yo conozco tus obras, yo sé quién soy, yo sé lo que has hecho. Y eso es muy importante que nosotros entendamos. Yo conozco tus obras. Por cuanto tus obras, tú no me negaste mi nombre, guardaste mi palabra, entonces yo te voy a abrir una puerta. Yo abro una puerta para ti porque conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Esto le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Como no has guardado mi palabra en tu corazón y no has negado mi nombre,
entonces, Señor, le dice, yo te abro una puerta. Y luego le empieza a dar una serie de promesas para la iglesia. Le da tantas promesas. Nuestro Dios es Dios de promesas, amado. No te olvides que todas las promesas que Dios ha dicho de nosotros, ellas se cumplirán en el nombre de Jesús. Usted recibe lo que le digo, reciba en el nombre de Jesucristo. Todas las promesas se cumplirán. Amén. Entonces, veamos aquí algunos versículos porque son poderosos. Uno de ellos, por ejemplo, gloria a tu nombre. Cuando Jesús hace la sanidad, la curación al ciego, nosotros vamos a encontrar muchos versículos que hablan sobre las extraordinarias y maravillosas obras del Señor. Jesús le dice a todos los acusadores que le habían dicho que él estaba endemoniado, que él no podía curar a nadie si no fuese por el diablo. Jesús le dice, le están diciendo, estaban acusando al ciego de que era pecador. Y respondió Jesús diciéndole, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan capítulo 9, versículo 3. Nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento una serie innumerable de versículos que hablan sobre las obras extraordinarias, maravillosas, impresionantes de nuestro Dios. Las obras de la creación de Dios, la obra del Señor, es algo magnífico que nosotros debemos glorificar a Dios por toda su creación y por la obra grandiosa que Él realizó en su creación. Entonces, el conflicto surge aquí cuando nosotros tropezamos con la palabra obras. Yo conozco tus obras, y muchos de nosotros pensamos, bueno, ¿qué obras serán esas? ¿Cuáles son las obras que el Señor, cuáles son las obras de los hombres que el Señor detesta? Yo te voy a hablar sobre las obras de la ley y sobre las obras de las tinieblas. Cuando Jesús reprende a los fariseos, Él le habla que nadie debería imitar las obras de ellos, porque dicen cosas que no hacen. Mateo capítulo 23, versículo 3, la Biblia dice que así que todos los que digáis que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras. ¿Las obras de quién? De los fariseos. Porque dicen, pero no hacen. Eran mentirosos y eran hipócritas. Ellos se escudaban en una capa de religiosidad, diciendo que estaban queriendo agradar y servir a Dios, pero les pasaba como Saulo de Tarso, que él pensaba que estaba sirviendo a Dios y salía a perseguir y a matar a los cristianos. Entonces muchas veces nosotros con esa excusa, con ese argumento, con esa justificación, con ese fundamento, pensamos que estamos sirviendo a Dios, pero muchas veces nosotros estamos ni más ni menos que siguiendo nuestra propia religiosidad, nuestra propia fe, y siguiendo las obras de la carne, las obras de la ley. Y no es por obras, no es ese tipo de obras. Dios no se agrada de ese tipo de obras. A Él le molestan, le da un náusea y prácticamente se aborrece ese comportamiento. Por eso que Pablo, él metió el palo y empezó a hablar muy fuerte sobre las obras de la ley. En Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:27, vaya notando, hermano, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Acá habla sobre las obras y la fe, que nunca nos salvaremos por las obras de la ley del antiguo pacto. Entonces Pablo continúa, Romanos 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Escucha bien, te estoy empezando a hablar qué tipo de obras el Señor le desagrada. ¿Cuáles son las obras que nosotros jamás deberíamos pensar en practicar ese tipo de obras? Yo les recomiendo a todos la enseñanza, la brecha de la religiosidad, número 1 y número 2. En mi canal
Tengo apenas un video. Para que usted tenga acceso a las dos enseñanzas, tiene que inscribirse en la escuela para que puedas ver la segunda parte. Si usted todavía no vio esa enseñanza, se lo recomiendo. Yo hablo muy puntualmente sobre el espíritu de religiosidad, donde justamente está conectado con esto que estamos hablando aquí. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Algunos, él se enojaba muy fuertemente con la iglesia de Laodicea. Decía que como no eres frío ni eres caliente, sino que eres tibio. Las obras de la ley, mi hermano, es algo que Dios abomina, aborrece y le entristece el corazón, que los seres humanos, principalmente la gente de fe, el pueblo de Dios, que debería estar agradando al Señor, se ha confundido y ha dejado entrar en su corazón ese terrible espíritu de religiosidad que ha tornado tóxica la fe de los cristianos a través de todas estas generaciones. Que Dios nos libre de ese tipo de fe. Que Dios nos libre de nosotros caer en las obras de la carne, en las obras de la ley. Porque si ese tipo de obras nunca traerá salvación a nuestras vidas. Es más, vamos a contar con el desagrado de Dios. Sigamos aquí porque hay mucha palabra. Escucha bien lo que dice Gálatas 3, versículo 10, hablando de las obras de la ley. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10. Todos los que dependen, no soy yo que lo digo, no es el hombre que lo dice, está en la palabra, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Las obras de la ley. Nadie se puede salvar haciendo las obras de la ley. Uno no se puede salvar a sí mismo, mi hermano. Jamás nosotros todos los cristianos, hijos de Dios, dependemos de la gracia del Señor. Necesitamos de su gracia para todo lo que hagamos. Y nosotros no podemos escudarnos en las obras de la ley para poder practicar nuestra fe. Miren, las iglesias del tiempo pasado se parecen mucho a las iglesias del tiempo actual, del tiempo del fin, los tiempos que estamos viviendo. Y en aquella época, muchas iglesias, había tanta persecución entre los propios hermanos. Por eso aquí, la próxima enseñanza, yo debería estar hablando sobre la sinagoga de Satanás, aquellos que se creen judíos, que se dicen ser judíos, pero no lo son. Muy poderoso es eso. Vamos a hablar sobre cuando la persecución viene de parte de los hermanos. Volviendo al tema de las obras de la ley. Todo esto comienza con Caín y Abel. Cuando Caín se llena de celos al ver a Abel, cómo él agradaba a Dios con sus ofrendas, cuando él hacía los sacrificios, le sacrificaba el cordero, se llena de esa amargura, de ese resentimiento al ver que el hermano no hacía como él. Y él se sentía muy mal al ver que sus sacrificios no eran aceptados por el Señor. Sus ofrendas, sus sacrificios no impactaban a Dios. Entonces todo comienza ahí, las obras de la ley, las obras de la carne versus la gracia por Dios, la gracia de Dios, la fe versus las obras. Que Dios nos ayude a entender este concepto, a tener un equilibrio, a tener sabiduría, cómo saber aplicar. Ese tipo de obras no son tolerados por Dios, son reprendidos por el Señor. Veamos ahora algo más profundo, las obras de las tinieblas, las obras del diablo, las obras de la carne, las obras del mal. No sé cómo quieres llamarlo, todo está conectado. Las obras de la ley también son las obras del diablo, de Satanás. La Biblia dice que Jesús lo empezó a reprender a los fariseos. Le dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Sí, lógico, nosotros tenemos un padre, nuestro padre Abraham. No, mentira, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Le dijo el Señor, reprendiendo a los fariseos por ser tan santurrones, tan autojustos y tan hipócritas. Él mismo llegó a condenarlos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Eso era ni más ni menos el sentimiento de Jesús al ver el espíritu de fariseísmo en aquella época.
Las obras del diablo. ¿Qué son las obras del diablo? En Juan 3, versículo 19 al 21, anote mi hermano, anote, voy a ser un poco insistente con esto. Juan 3, versículo 19 al 21, anote, escuche lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestos al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Las obras del diablo, las obras del Señor. Oh, tremendo esto. Jesús dijo en su palabra, no puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Las obras del diablo, las obras de las tinieblas. En Romanos capítulo 13, versículo 12, la Biblia dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las obras de las tinieblas. Usted me preguntará, mi hermano, ahora, ¿qué significa las obras de tinieblas? ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? ¿Será que algunos de nosotros, sin darnos cuenta, será que los cristianos, sin querer, nosotros estamos haciendo las obras, practicando las obras de las tinieblas? Usted me va a decir, no, yo voy a la iglesia, yo diezmo, ofrendo, no, yo leo la Biblia, yo oro todos los días. Bueno, vamos a ver el parámetro para entender qué son esas obras de las tinieblas. ¿Será de verdad que nosotros no por ahí, no nos relajamos un poco y empezamos a hacer algunas cosas, ¿no? O sea, nos permitimos algunas cosas, toleramos algunas cosas como si nosotros mismos, como si Dios nunca nos hubiera visto de lo que hacemos? Nosotros muchas veces andamos por la vida como si Dios nunca nos viera lo que hacemos. Es increíble el comportamiento que tenemos. Es increíble la actitud que tenemos. La falta de temor del Señor que se manifiesta en nuestras vidas. Andamos por la vida como si Dios nunca estuviera mirándonos, observándonos. Muchas veces nos olvidamos que dice que por nuestras palabras un día seremos justificados o seremos condenados. Un día el Señor dice en su palabra que ni un cabello de nuestra cabeza se cae al suelo sin que el Padre lo sepa. La Biblia dice que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. A sus obras, mi hermano. Las obras que usted y yo hayamos hecho. Él pagará conforme a sus obras. La Biblia dice que un día vamos a comparecer y rendir cuentas delante del tribunal de Cristo. Escuchen bien, y ahí Dios va a evaluar y examinar cuáles fueron nuestras obras, cómo fue nuestra actitud hacia el pecado, cómo fueron nuestras palabras que dijimos. Sí, mi hermano, sí, eso va para mí. Yo no soy mejor que usted. Me tuve que arrepentir y me sigo arrepintiendo de palabras a veces que digo en mi prisa, en mi impaciencia, en mi frustración. Y yo sé que un día seré condenado. No hay ningún justo, ni siquiera uno. Todos pecamos, todos somos pecadores. Un día vamos a rendir cuentas delante del tribunal de Cristo. Es muy importante que te diga esto, mi hermano, para que usted no caiga en una falsa sensación de seguridad, de usted pensar que está todo bien y usted no examina su corazón. Pregunta del millón. ¿Cuál es entonces, qué tipo de obras son esas obras de las tinieblas? Gálatas 5, versículo 17. El deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, para que ustedes no hagan lo que quieran. Ay, Señor, esa palabra me duele a mí. A veces uno piensa que Dios hace excepciones a la regla y dice, no, Dios me va a perdonar a mí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Acá está la llave que da Pablo. Pero vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Versículo 19. Anote, mi hermano. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican este tipo de obra no heredarán el reino de Dios. Lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Usted me dirá, no, yo soy cristiano, no hago... Pero muchos de nosotros a veces tenemos problemas con personas que no nos llevamos bien, que nos cuesta mucho perdonar, estamos en disensión con hermanos. Que Dios nos dé temor del Señor en nuestra vida para que nosotros no caigamos en estas cosas. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Qué tipo de obras en las que el Señor no se agrada? Estas son las obras de las tinieblas, las obras del diablo, las obras de Satanás, del mal, como a usted le guste llamar. Pero acá necesito ser muy puntual, que hoy Dios inclusive nos recuerda esa frase a todos nosotros. El Señor conoce nuestras obras. ¿Qué tipo de obras estamos haciendo? Y por ese tipo de obras que estemos edificando o haciendo en nuestra vida, andando en esas obras, o el Señor nos va a recompensar, o el Señor nos va a condenar. Quiero dejarte aquí muy claro. Acá voy a poner aguas divisorias. Algunos ya no me van a seguir más, algunos van a acompañarme, vamos a seguir. Pero quiero dejar muy claro cuál es mi posición sobre la salvación. Porque acá no estamos hablando de salvación. La salvación es un don de Dios, es un regalo. Y nunca nadie nos puede quitar la salvación. Por más que usted me venga a decir yo he pecado, esto no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es un don de Dios. Usted no va a perder la salvación por a veces caer en alguna de estas cosas. La salvación, hermano querido, es un regalo del Señor, es algo eterno. Usted no puede vivir en una inseguridad eterna. Un día estoy salvo, no soy salvo. Un día soy salvo, otro día no soy salvo. Mucha gente vive así, aterrorizada, porque lógico, todos pecamos. Ahora, cuando hablamos de las recompensas, de los galardones eternos, a esto nos referimos cuando vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Eso es lo que yo creo con todo mi corazón. Si usted se ofende y no cree en lo que le estoy diciendo, le pido disculpas, amado. Tengo mis razones bíblicas, mucho fundamento debajo de mis pies para creer y sostener en lo que le estoy diciendo. No me gusta discutir de doctrina con nadie. No me gusta polemizar. Pero aquí yo te vengo a hablar sobre un tema puntual, sobre el mensaje del tiempo del fin para la iglesia actual, en la que nosotros estamos en este momento. Tenemos que prestar atención y oír el mensaje del Señor. Amados, escuchen. Hay millares de personas muriendo delante de nuestros ojos. Hay cosas pasando muy graves en el planeta Tierra. Hay profecías siendo cumplidas. Yo no sé a dónde va todo esto, pero yo quiero vaciarme, hacer mi parte y cumplir con mi llamado y no dejar de obedecer aquello que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Sí? Por eso es muy importante que usted entienda estas cosas. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y yo quiero que usted entienda que un día usted se va a enfrentar delante del Señor y le va a dar esa misma palabra. Hijo, conozco tus obras. Por eso usted debería ser más cuidadoso con el tipo de obras que realiza. ¿Cómo son? ¿Qué tipo de obras son esas? A ver, acabamos de ver recién sobre ese tipo de obras a que el Señor se refiere. Ahora, cuando hablo también sobre el tribunal de Cristo, en el cual un día nosotros vamos a rendir cuenta, los creyentes serán recompensados en base a cuán fielmente
sirvieron al Señor. Aquí habla del servicio. Nadie está exceptuado de dejar de servir a Dios. Por eso quiero ahora llamarlo. Yo no congrego porque hay pandemia. Usted puede hacer muchas cosas desde su casa. Mire, yo estoy haciendo mi parte, compartiendo la palabra con usted. Yo no sé usted. Pregúntele a Dios qué puede hacer. Usted puede servir al Señor aún estando las puertas cerradas de su casa. Amén. Nadie está exceptuado a dejar de servir a Dios. Vengo a pedirte en el nombre de Jesús que Dios te revele la importancia, el gozo que es servir a Dios. Que un día tú vas a encontrarte con el Señor y te va a decir: hijo, yo conozco tus obras. Yo quisiera desde lo más profundo de mi ser que Él no me venga a reprender y me diga que yo fui tibio, que yo dejé mi primer amor. Yo no quisiera escuchar de sus labios que Él me diga: hijo, no fuiste fiel, fuiste infiel. Entonces, por eso con todo mi ser, yo vengo a transmitirte este mensaje. Que Dios un día se va a encontrar contigo. ¿Qué te dirá el Señor en ese momento? ¿Será que Él te va a recompensar, te va a elogiar, te va a dar una palabra de ánimo? Mi querido, el Señor te ama mucho, mucho, mucho. Pero dice la Biblia que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para la gloria eterna, otros para vergüenza. Daniel capítulo 12. Muchas personas serán recompensadas, serán como las estrellas, perpetua eternidad, y el Señor se va a alegrar de ellos. Pero otras personas van a sentir vergüenza por sus malas obras. ¿Sí? Entonces hoy vengo a decirte: examina y chequea tu corazón. ¿Cuáles son las obras por las cuales el Señor te va a recompensar o te va a tener que dar unas palmaditas cuando el día que nosotros nos encontremos delante de Él? A ver, la Biblia dice que todo se pondrá manifiesto. ¿Qué significa comparecer? Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Eso está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. 2 de Corintios 5, 10. Escucha bien. ¿Qué cosas vamos a tener que rendir cuenta? ¿De qué? De los actos secretos. No hay nada oculto, mi hermano, que no haya de ser manifestado. Ojo con lo que ellos que tú piensas que haces en oculto, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Así dice la palabra, ¿no es así que dice? Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones de ellos. El carácter. Vamos a tener que rendir cuenta del carácter. El carácter, nosotros reflejamos la imagen de Cristo. Sí, mi hermano, yo también voy a tener que rendir cuenta de mi carácter, si fue bueno, si fue malo. Eso es la única forma de que nuestro carácter sea renovado, transformado, convertido a la imagen de Cristo, es tener esta actitud: ya no vivo yo, Señor, mas tú vives en mí. Ya no vivo más yo. Y la vida que vivo ahora, la vivo por la fe de Jesucristo. Vamos a tener que rendir cuenta de las palabras. Anota bien eso. Vamos a tener que rendir cuenta de las buenas acciones o las malas acciones que tuvimos. Vamos a tener que rendir cuenta de las actitudes, de las motivaciones del corazón. Si lo que hacíamos era para exhibirnos a nosotros mismos o lo hacíamos para glorificar el nombre del Señor. Vamos a tener que rendir cuenta por nuestra falta de amor. Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por cuanto no lo hiciste a estos, mis hermanitos más pequeños, es como si me lo hubieras hecho a mí. Vamos a tener que rendir cuenta de esas actitudes, nuestra falta de amor y de nuestra compasión. Vamos a tener que rendir cuenta por cómo fue nuestra actitud hacia la obra del ministerio y el servicio de los creyentes. Mi hermano, algunas personas son muy relajadas. No, yo no puedo pagar el diezmo, no puedo ofrendar porque tengo muchas deudas. No entienden nada.
Una persona que tiene conflicto con los diezmos y la ofrenda es un bebé espiritual, ni siquiera nació de nuevo. Cuando una persona tiene tanto conflicto con esas cosas, seguramente es porque eso ocupa una parte en tu corazón. Cuando una persona tiene una relación de amor con el Padre, eso se torna un placer, servir a Dios, amar al Señor, adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, con los sacrificios de júbilo que damos para Él. Amén. En el nombre de Jesús quiero que reciba esto. Hay obras que el Señor se va a desagradar. Yo vengo a decirte hoy que quiero que chequees tu corazón, que no te olvides que nosotros no nos podemos cansar de hacer el bien, porque a su tiempo un día cegaremos si nosotros no desmayamos. Continuemos practicando esa buena costumbre de servir al Señor con buenas obras. Estoy terminando, amado, no se me vayan, queridos. Quiero que ustedes queden hasta el final. ¿Cuáles son las obras de Cristo Jesús? ¿Cómo eran las obras de Jesús? Él hacía las obras del Padre. Esto me da un par de versículos. Dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros los admiréis. Juan 5, versículo 20. Jesús les respondió, Juan 10, 25. Yo les he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús hacía las obras de su Padre. Si no hago las obras de mi Padre, las obras, no me creeréis. Juan 10, 37. Versículo 38, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Las obras, estamos haciendo un estudio sobre esta palabra, sobre las obras. ¿Cuáles son las obras malas? ¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Cuáles son las obras del Padre? ¿Cuáles son las obras que nosotros debemos edificar y practicar en nuestra vida en cuanto estamos aquí, en cuanto Dios nos da vida y la bendición de poder respirar y estar aquí en esta tierra, que esta vida es pasajera, temporaria? No me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10, versículos 37 y 38. Anótelo, obra. Yo encontré en la palabra de Dios, haciendo un estudio de las concordancias, las llaves, 245 245 veces que aparece la palabra obras. Y la palabra obra, solamente obra, aparece más de 500 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Solo te estoy hablando versículos bíblicos del Nuevo Pacto, los versículos que hablan del Nuevo Testamento, para que tú entiendas que no te quiero imponer yo ninguna enseñanza que no venga de la palabra de Dios. Bueno, en este punto estoy terminando. El mismo Pablo, que dice que no es por obra. Abre Efesios capítulo 2, rapidito. Efesios capítulo 2. Mira qué tremendo esto. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 2, versículo 8, versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras de la carne, de la ley, ni esas obras que acabamos de ver recién. No es por ese tipo de obras. Dice, pero él continúa el versículo y dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No hay nada de malo con esa palabra, mi hermano. No le tenga miedo a las buenas obras, porque fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras. ¿Cómo son las obras que estamos practicando actualmente? Escucha bien, fuéramos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al nombre de Jesús. Aquí termina el conflicto teológico que existe, ese choque, ese rechazo que le tenemos a las palabras obra, y para que nos quede claro que existe un equilibrio al otro lado. Las obras de las cuales nunca nos van a salvar, ni nunca van a impactar o llamar la atención de Dios, son las obras de la ley, las obras de la carne, las obras infructuosas de las tinieblas, las obras del diablo. Ese tipo de obras no es para nosotros siquiera pensar
Las obras de la ley que están relacionadas con la religiosidad en nuestra vida, con las prácticas de hábitos y costumbres religiosas, etc. No, acá el Señor es muy claro. Entonces, vengo ahora a decir que nosotros, por otro lado, Dios espera que nosotros practiquemos buenas obras. Y esas buenas obras es un resultado de nuestra comunión íntima con el Padre. Esas buenas obras son el resultado de nuestra relación de amor con Él, de nuestra vida de intimidad con el Señor. Amén, amado. Jamás vamos a practicar buenas obras si nosotros no tenemos una revelación del amor del Padre en nuestras vidas. Quiero hablarte sobre un poquito, voy a compartir solo un par de versículos. Escuche bien. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. Mateo 5:16, la Biblia dice, le decía Pablo a Tito, preséntate tú todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. El mismo Pablo que hablaba que había unas obras que no nos salvaban, le dice a Tito, tienes que practicar buenas obras, ser un buen líder, un buen obrero, un buen pastor del rebaño. Él enseña la importancia de las buenas obras. Amén, mi amado. Usted entiende, todos fuimos llamados para edificar una obra para el Señor. ¿Cómo es la obra que usted realiza? No se olvide que la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, eso está escrito en Santiago, capítulo 2. Ya no lo quiero aburrir con tantos versículos, porque sé que le estoy bombardeando con palabras. Quiero que entienda, que comprenda, que capte el mensaje y que haya un equilibrio en su fe. Porque muchas veces nuestra fe es tóxica debido a todas las enseñanzas malas que hicieron en nuestra vida. Yo te puedo dar testimonio de una cosa. Estoy llegando al final, ya vamos a orar. Hoy solo voy a cerrar ya enseguida. Cuando era joven, un nuevo discípulo, toda vez que yo quería cantar, por ejemplo, el Señor estaba trabajando mi carácter. Y me habían insistido por mucho tiempo que yo no debía lucirme, que no debía mostrarme, no debía exhibirme, porque eso fomentaba el orgullo. Y me metieron tanto en la cabeza sobre eso. Me dieron con un caño, como que diciendo que toda práctica, toda cosa que yo quiera aparecer, mostrarme, yo estaba como que desagradando a Dios, inclusive manifestando orgullo en mi vida. Yo a veces no podía ni siquiera, yo era músico de rock. Recuerdo cuando fui a hacer mi escuela de misiones. Yo tenía 18 años. El pastor que tenía me perseguía por todos lados. Y era el Señor trabajando en mi vida. Dios lo bendiga. Yo venía del mundo. Entonces el pastor me corregía mucho. Y cada vez que yo deseaba ir a alabar al Señor, sacar mi guitarrita para enseñar, me mandaba a lavar los baños. Del lugar donde yo tenía donde yo convivía con estos hermanos, donde yo estaba siendo entrenado para hacer la obra del Señor. ¿Cuántos baños habré lavado, verdad? Entonces el pastor sabía de que lo que yo necesitaba, solo que yo tomé para el lado errado lo que él quería enseñarme, ¿no? Que estaba muy bien, que no era bueno que yo sea orgulloso. Entonces yo al final terminé enterrando mi talento y todo aquello que tal vez podía llegar a lucir mis dones y talentos naturales que Dios me había dado, que eso tal vez podía haber estado errado. Con mucho tiempo yo estuve escondido, mis hermanos, y ahí me fui al extremo, hasta que una cierta vez el Señor me reprendió duramente. Nunca te dije que tú te escondas en ningún escondite, ningún esconderijo. Nunca te mandé porque tú estás enterrando el don que te di. Nunca te mandé estar oculto allí como Elías, escondido, lleno de miedo, y tú callándote cuando ves que el mundo se derrumba en pedazos. Y yo me fui al extremo. Te estoy contando esto porque empecé a practicar una falsa humildad. Yo no tenía muy claro, comencé a tener una fe fingida delante de Dios. Renuncié al talento, pero pues yo tomé esa decisión. No fue Dios que me pidió que hiciera eso. Hasta que el Señor me dio un tirón de oreja y me dijo, hijo, ahora quiero que tú salgas de tu escondite y comiences a mostrar las buenas obras para las cuales yo te creé.
porque tú fuiste hecho para buenas obras. ¿Cómo la luz de Cristo va a iluminar en tu vida si tú estás escondido en un cuarto oscuro de depresión, triste, pensando de que, bueno, que ya no tienes más oportunidad? El Señor me enseñó, fue muy amoroso conmigo, me dio una nueva chance y mi vida, mi ministerio comenzó de nuevo. Pero yo había tomado mal, interpreté mal el concepto ese. Pensaba que a esconderme, no mostrar las cosas que Dios me había dado. Inclusive nunca quise aparecer por internet. Yo comencé muy tarde mi ministerio por los medios de comunicación. Pensaba que eso era pecado. ¿Cuántas personas a veces me dijeron, se quiere mostrar? Entonces, con esa excusa, miren cómo es sabio y astuto Satanás, con esa excusa se metió en mi cabeza un paradigma pensando que si yo salía al aire, y yo iba a estar siendo orgulloso. Entonces, tiene que haber un equilibrio en esto. Amén. Te vengo a decir esto, que tú fuiste creado para buenas obras. Y un día el Señor te va a decir, hijo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Así debe ser tu vida, mi hermano amado. Recibe esta palabra. Todos tenemos una obra para edificar. El Señor dijo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Obras aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo declaro y profetizo, levanta tu mano, que usted va a andar en las buenas obras del Padre. Dice que mayores obras que estas hará. Bendigo tu vida, mi hermano, y declaro que usted va a andar en esa revelación y en ese entendimiento. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día dura. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que, mi hermano, póngase la pila y comience a trabajar, a hacer aquello que Dios le mandó a hacer. No se venga con excusas, no se venga usted con malas interpretaciones de la fe. Que el Señor le dé el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia espiritual para que usted fluya con los dones espirituales que el Señor le ha creado. Sí, mi hermano, usted tiene dones y esos dones es justamente para que usted los practique. Fuimos creados para buenas obras, mi hermano. Usted fue creado para... La fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe sin obra. Y yo te diré, así le dijo el Señor, le dijo Santiago, en su epístola tan poderosa. Por favor, ya no tengo más tiempo, pero quiero que lea Santiago capítulo 2, donde él habla. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No existe ningún tipo de fe sin las obras del Señor en nuestras vidas, las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas, las obras del Padre, las obras de Cristo en nuestra vida. Amén, amada. ¿Cómo es la obra que estamos edificando? Yo termino esta palabra diciéndote, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 14, la Biblia dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quema, mi hermano, él sufrirá pérdida. Si ni bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Se me fue el tiempo. Tengo mucho más para decirle, pero hoy quería compartirte esta palabra de Dios. Que no te olvides, mi hermano, que Dios no se olvidará. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hiciste para Él. Un día vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y vamos a rendir cuenta de nuestras obras. Y yo sé que las obras de usted, mi hermano amado, querido y amada, serán obras en las cuales el Señor te va a recompensar, te va a galardonar, te va a premiar, y el Señor pondrá una corona de vida sobre ti por cuanto has sido fiel. Amén, hermano. Vamos a cerrar esta transmisión con una oración. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene cosas grandes para su vida.
no es para que usted abandone el camino del Señor, deje de hacer el bien. Yo vengo hoy a pedirle en el nombre de Jesús que usted se levante y comience a servir al Señor de todo su corazón. No me venga con eso de que no está congregando, que no tiene con qué. No sé qué te pide que haga Dios, pero usted puede servirle al Señor allí donde está en su casa. No sé, pídale al Señor que le revele. No hay excusa para que usted entierre sus dones y talentos. Amén. No hay excusa, ni el Señor dice que cada uno, el Señor pagará conforme a nuestras obras. Así que no se canse de hacer el bien, que sus obras que practique sean obras que el Señor se agrade, que las obras que usted practique sean la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo son esas obras? Es las obras que el Señor va a ejercer a través de la vida del Espíritu. Ellos traerán fruto, los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Amén. Esa obra es que el Señor creará en su vida. Cuando usted comience a hacer las buenas obras del Señor en su vida, Dios activará puertas abiertas para usted. Nuevas oportunidades vendrán para su vida. El favor de Dios se manifestará. Dios hará promesa para su vida.